Buenas tardes, buenos días o buenas noches. Hoy vamos a aprender sobre el tema que lleva por título El que quiera ser el mayor. Es decir, nos da una opción. ¿Quién quiere ser el mayor? ¿Quién quiere ser el conocido? ¿Quién quiere ser el premiado? En otras palabras, hay un premio, ¿no? Bueno, en el primer libro de Timoteo, en su capítulo 3, verso 1, Pablo el apóstol habla o escribe estas palabras y dice, palabra fiel es esta. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. En otras palabras, el que quiere seguir a Jesús, lo primero que tiene que hacer es romper los moldes de este mundo. ¿Por qué? Porque los moldes de este mundo no van a funcionar en el reino de Dios. Es completamente diferente porque la grandeza en el reino de Cristo no consiste en que vamos a gobernar o vamos a recibir honores, sino es que vamos a servir. En otras palabras, en el reino del Señor no hay que buscar el primer lugar. En el reino del Señor no hay que buscar los puestos, sino que debemos de tener esa actitud o ese sentir, ¿verdad? De que no estamos aquí en el reino para gobernar a la gente, para mandar a la gente. No es así. Entonces, no vamos a estar preocupados por el puesto que nos van a dar. Mucho menos vamos a buscar, ¿verdad? Que yo quiero ser el mejor que todos, mucho menos. Tampoco voy a buscar mi propio provecho, sino el de los demás. Entiendo perfectamente que hay gente que les encanta las cámaras, las luces. Si no están en la primera plana, en lo que están haciendo, se sienten mal. Hasta algunos se van de la iglesia. ¿Por qué? Porque no son reconocidos o no se coloca su nombre en una pared que son los buenos, que son los mejores. Hay algo que la gente con ese pensamiento deben de entender, de que el reino del Señor no trabaja así. Entonces, ¿cómo funciona el reino del Señor? Funciona en que nosotros venimos para servir. Es decir, no venimos para que nos sirvan, ¿sí? Vamos a servir. En Mateo capítulo 20, en sus versículos 25 al 28, vemos aquí que Jesús llamó a los suyos, o sea, llamó a los discípulos, y Él les enseña de esta manera. Como ustedes saben, dice Jesús, los gobernantes de las naciones oprimen al pueblo, oprimen a los súbditos, y los altos oficiales abusan de su autoridad. Los altos oficiales abusan de su autoridad
Pero el Señor les enseña y les dice, ¿por qué el Señor dijo estas cosas? Al ratito vamos a llegar a entender. Pero entre ustedes, dice Jesús, no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes debe de ser el servidor. Y el que quiera ser el primero debe ser el esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. La enseñanza del Señor Jesús es que ellos habían o siempre hubieron altercados entre los discípulos, porque literalmente en el tiempo que ellos estaban viviendo y en el tiempo que estamos viviendo, así ha gobernado el mundo, de que ellos pensaron que Jesús vino y Jesús los va a sacar de la esclavitud de Roma, del imperio romano, porque estaban cansados de los impuestos, estaban cansados de ser maltratados, estaban cansados de ser gobernados por el gobierno romano. Entonces ellos pensaron de que Jesús vino y nos va a liberar de toda esa opresión y vamos a tener nuestro propio reino. Y de esa manera, pues nosotros lo vamos, en otras palabras, es nuestro tiempo, ¿no? Es nuestra hora de desquitar todo lo que estos han hecho por nosotros. Esa era la mentalidad de ellos, ¿por qué? Porque realmente aún no conocían, aún no entendían de que el reino del Señor todo era lo contrario, porque pensaban que solamente de la opresión de los romanos. No, Jesús vino para quitar, para remover, para romper toda cadena de esclavitud del pecado, toda cadena de maldición que estaba puesto sobre la humanidad. Y de esta manera, realmente, desde de pasarnos de la vida pasarnos de la muerte a la vida, sacarnos de la esclavitud del pecado y llevarnos a la vida abundante en Cristo Jesús. Los discípulos aún no entendían eso. Por eso la Biblia nos enseña a nosotros que debemos de servir, aunque nunca vamos a ser el mayor. O sea, que en el reino del Señor no existe el mayor. No existe de mayor grado. No existe de que vamos a ser reconocidos, estos son los grandes. Bueno, claro, se escuchan los héroes de la fe, pero no el mayor, sino que todos son iguales. Porque nunca se dice a aquel que sirve que va a llegar a ser el mayor. El único mayor es Cristo Jesús. El Señor Jesús es el único. Delante de Él se doblará toda rodilla, toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Entonces, así es que no vamos a buscar posiciones en el reino del Señor. Al contrario, vamos a buscar el lugar donde, cómo vamos a servir, cómo vamos a servir a otros, en qué área les vamos a servir. Y realmente todos somos servidores de Él. Jesús, el gran ejemplo a seguir. El Señor dejó su trono, imaginémonos por unos cuantos minutos. ¿Quién era Jesús? ¿Quién antes de su venida a la tierra? Realmente es el creador del universo. Es el Señor, el Hijo de Dios. Era Dios mismo
quien se despojó de su trono, dejó el cielo y bajó a este mundo para servirnos, ¿sí? Él no vino acá para ser servido, sino para servirnos. Así es que Él se humilló, Él se bajó desde su trono, se hizo como nosotros, tomó cuerpo como nosotros. Por cuanto Él hizo eso, Dios le exaltó hasta lo sumo. ¿Por qué? Por todo lo que el Señor pasó, todo lo que el Señor cruzó. Jesús conoció qué es ser rechazado, qué es ser humillado, qué es ser maltratado. O sea que Él sufrió todos los dolores. Nosotros no hemos sufrido ni vamos a sufrir ni una milésima parte de lo que el Señor Jesús sufrió. Él sabiendo quién lo iba a entregar, Él sabiendo cómo la gente lo iba a tratar, Él sanaba, Él liberaba, Él atendía a la gente. Él conocía los pensamientos de todas las personas que estaban al lado de Él. Sin embargo, el Señor les servía. El Señor tenía compasión de ellos. El Señor entonces tenía ese corazón a servir. Entonces, en el trono del Señor, en el reino de Dios, no hay que buscar lugares, no hay que buscar el púlpito, no hay que buscar el micrófono, no hay que buscar No. Bueno, quizás alguien le dirá, no, yo no hago eso. ¡Qué bueno! Excelente, pero podemos mentirnos los unos a los otros, pero quien conoce la verdad que hay en nuestro corazón es nuestro Señor. Entonces, si Jesús vino por amor, si Jesús vino y se entregó, si Jesús vino y sirvió, nosotros también tenemos que servir con amor, tenemos que servir con entrega a las otras personas. Entonces vamos a tomar esa acción de servir y no ser reconocidos o premiados. Ahora, en otras palabras, no hay que esperar que la recompensa venga del pastor, la recompensa venga del líder. No, no, no. El que premia nuestro servicio es el Señor. El problema está de que mucha gente le sirve a Dios, en este caso de ujier, le sirve a Dios de limpiando el templo, le sirve a Dios visitando, orando, animando, pero quiere ser premiado por los hombres. Quiero decirle que todo premio, todas las bendiciones no vienen de los hombres, vienen siempre de Dios. Aunque Dios va a usar a ciertas personas para que nos bendigan, es que todo viene de Dios, no viene del hermano, no viene de la hermana, viene de Dios. Pero el problema está de que mucha gente trabaja, mucha gente sirve para ser recompensada. Y el problema está cuando no son recompensados o cuando no viene o no reciben lo que ellos quieren, se enojan, se incomodan, se frustran y hasta se enojan con Dios. Dios, tanto tiempo te sirvo y no me das lo que yo quiero, tanto he hecho no, es que no podemos. Debemos de entender lo que nosotros merecíamos. Lo que nosotros merecíamos era la muerte. O es la muerte, es lo que, la condenación, porque no había nada bueno en nosotros, no hay nada bueno en nosotros. Cuando empezamos a amar, es porque logramos entender el amor de Dios. Cuando empezamos a perdonar,
¿quién nos enseña eso? Es el Señor. Cuando empezamos a pedir perdón, es el Señor, es el Espíritu de Dios. Por eso debemos de tener un corazón sano. Y si ese corazón no está sano, hay que pedirle que sane ese corazón. Sí, porque si alguien está haciendo algo para Dios con un corazón no sano, va a tener problemas esa persona constantemente. Esa persona nunca se va a sentir contenta, nunca se va a sentir bien, porque su corazón necesita ser sanado el corazón. Vemos que había en el corazón de una madre, porque sus hijos han estado con el Señor por varios meses, se puede decir, pero estoy tan seguro que estos muchachos hablaron con su mamá y le dijeron: mamá, queremos que nos hagas algo. Nosotros no nos animamos a decirle a Jesús, pero yo sé que usted, mamá, puede hacer ese favor, puede hacer ese favor por nosotros. Y lo encontramos en Mateo capítulo 20, en San Mateo capítulo 20, versos 20 al 24. El deseo, el corazón o la petición de una madre. Entonces la madre de Jacobo y de Juan, junto con ellos, se acercó a Jesús y dice, y arrodillándose, le pidió un favor a Jesús. Y le dice: ¿qué quieres?, le preguntó el Señor a esta mujer. Y ella dice: ordena que en tu reino uno de estos dos hijos míos se sienta a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ah, qué bonito, ¿no? Qué buena intención tenía esta madre. O mejor dicho, qué buena intención tenían estos dos discípulos. Pues ya se está llegando la hora. Vemos que tanta gente está acercándose al ministerio del Señor. Está creciendo el ministerio. Yo creo que ya llegó el momento, llegó la hora de decirle que yo quiero estar al lado del Señor. Pues tú también al lado izquierdo, pues que ambos estemos ahí. Ya me imagino la plática a la hora de la cena, ¿no? ¿Cómo surgió esa plática entre ellos? Pero ya no puedo imaginar. Pero el Señor le responde, es decir, le respondió a la señora, o les respondió a estos tres: no saben lo que están pidiendo. Les responde el Señor: ¿pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo voy a beber? En otras palabras, lo que ustedes están pidiendo es que van a ser ejecutados igual como yo voy a ser ejecutado. ¿Qué dijeron? Sí podemos. El Señor responde: ciertamente beberán de mi copa. Jesús les dice: pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde hacerlo. Eso ya lo ha decidido mi Padre, dice Jesús. Cuando lo oyeron los otros 10, dice que se indignaron, se enojaron contra estos dos hermanos que querían el puesto, uno a la derecha y el otro a la izquierda. ¿Qué nos hace pensar de estos 10? Es que todos pensaban igual. En otras palabras, ¿cómo puede ser que estos están pidiendo el puesto al Señor? Yo también, yo quiero estar allí. O sea que fue cuando entonces ellos revelaron lo que había en sus corazones. Es decir, no estaban satisfechos. Estaban allí siendo los discípulos del Señor,
con esa intención de que vamos a gobernar. Pero cuando oyeron eso, se amargaron, se frustraron. ¿Por qué? Porque estos dos ya se adelantaron, pero el Señor les responde y les dice, no me toca a mí. Esto ya lo decidió mi Padre, que está en los cielos. Ahora, ¿qué aprendemos acá? Es que era la mentalidad de ellos. Así estaba su mentalidad y así está la mentalidad de mucha gente hoy en día. La pregunta sería, ¿cuál es nuestra intención sirviendo al Señor? ¿Por qué servimos a la iglesia? ¿Para ser vistos? ¿Para que nos aplauden? ¿Cuál es la intención de que yo estoy predicando el Evangelio para que me den dinero? ¿Para que pueda construir mi trono? ¿Cuál es la intención tras de todo lo que yo estoy haciendo? ¿Cuál es la intención de usted, de lo que usted está haciendo? ¿Cuál es su intención? ¿Para ser visto? ¿Para que lo honren? ¿Para que... O sea, ¿cuál es nuestra intención? Bueno, debemos de entender esto y debemos de, si hay esto en nuestros pensamientos, saquemos esto para ser reconocido. No, tenemos que hacer las cosas con excelencia. Vamos a hacer las cosas para Dios y no para los hombres. En otras palabras, si el Señor nos pide que hagamos algo, hay que hacerlo con amor, hay que hacerlo con entrega, hay que hacerlo con pasión. Si Él quiere premiarnos, gloria a Dios. Si a Él le place premiarnos, bendito sea su nombre. Pero si Él no quiere premiarnos, tampoco nos vamos a enojar. No, vamos a servirle con amor. Vamos a hacer las cosas con un corazón sano. Vengo a decirle, no se enoje si no mencionan su nombre que usted ha hecho bien. No se enoje si nadie reconoce lo que usted hace. Pero una cosa sí digo, es que allá arriba hay un libro donde se escriben todas las obras, están escritas de aquellos que están trabajando en la obra del Señor. Yo creo que es más que suficiente que nos ha dado la vida, ¿no? La vida en abundancia en Cristo Jesús. Por eso Proverbios 26:1 dice, como no conviene la nieve en el verano ni la lluvia en la siega, así no conviene al necio la honra. Es decir, que Él no va a premiar a alguien que tiene un corazón altivo, que tiene esa mentalidad. Bueno, dejemos eso a un lado. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Qué vamos a hacer nosotros como obreros en la obra del Señor? Tenemos que hacer como dijo el profeta Habacuc. En Habacuc 2:3-5 dice, aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio que no permanecerá, ensanchó como el Seol su alma, y es como la muerte que no se sacia. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. A nosotros, Dios nos ha confiado gente, sí. ¿Para qué?
¿Será que queremos abrir una casa de paz, una célula, para que vean que sí sabemos cómo hacerlo? ¿O lo estamos haciendo para competir con otros? ¿O lo estamos haciendo para que el Señor nos corone? ¿Cuál es la razón? Bueno, creo que llegó la hora en decir esto. Tristemente, hay gente que sirve a Dios por necesidad, sirve a Dios para que Dios le haga un favor. Le sirve a Dios para que lo reconozcan a Él que está haciendo bien. Yo creo que en aquel día, por eso se va a decir, no te conozco. Pero muchos dirán, Señor, Señor, si en tu nombre hicimos, predicamos, pero el Señor va a decir, no os conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. Miren, qué triste es cuando seamos humillados en aquel tiempo. Yo creo que aún es tiempo de escudriñar bien nuestros corazones. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Por qué servimos a Dios? ¿Servimos a Dios por lo que nos ha dado, por lo que queremos que dé? ¿O servimos a Dios porque Él es Dios? Servimos a Dios porque le amamos de corazón, aunque estamos en necesidades, aunque estemos en necesidades, aunque estemos en problemas, aunque estemos en dificultades. Bueno, sí se reconoce quién de verdad ama y sirve al Señor de corazón. Aquí vemos nosotros una palabra muy interesante, una parábola que Jesús habló y enseñó en San Mateo capítulo 20, verso 1. Y voy a leer este pasaje es de suma importancia para entender cómo es que el Señor obra, cómo es que el Señor le place hacer las cosas como Él quiere. San Mateo capítulo 20, verso 1 dice, hasta el verso 16. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros, en un denario al día, los envió a su viña. O sea que fueron contratados para que trabajasen un día y se les iba a dar un denario. Bueno, saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo, id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. O sea que no les dijo cuánto les iba a dar. Ya son las 9 de la mañana. No están haciendo estos, pero vayan, trabajen y les daré lo que es justo. Se fueron. Verso 5. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, o sea que en diferentes horarios, ¿no?, del día sale el Señor, e hizo lo mismo, y saliendo cerca de la hora undécima, o sea que ya muy tarde, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? O sea que ya es muy tarde, ya está entrando la tarde, la noche. Entonces
Entonces le dijeron: ¿por qué nadie nos ha contratado? Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Bueno, se fueron. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros, los postreros. O sea, verso 8. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. O sea que se les pagó primero a los que llegaron de último. Al venir que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraron contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga, el calor del día. Él, respondiendo, dijo a uno de ellos: amigo, ¿no te hago agravio? ¿No conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así que los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Hemos escuchado de esta frase: muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Creo que el Señor llama a una gran cantidad de hombres, una gran cantidad de mujeres en su reino para que vengan y que trabajemos juntos en la obra del Señor. Es un llamado general a todos, no importando su edad, su posición económica, no importando, es un llamamiento a todos. Pero aquí vemos algo tan interesante. Él es el Señor de la viña. Él es el dueño del tiempo, es el dueño de la vida. Él es la vida. Pero y en ese momento que Él contrató a estos muchachos, la hora entonces del salario fue el problema allí. Como es que estos que entraron de último ganaron igual que nosotros, es imposible. Y nosotros que trabajamos todo el día, pero lo primero que vemos que es que Él hizo un contrato con ellos. Cuando hablamos de contrato, realmente, en otras palabras, van a haber personas, tipos de personas que Dios los llama para trabajar para Él, pero nunca trabajaron para Él. O sea que su corazón estaba o ha estado siempre en cuánto me va a dar el Señor por lo que estoy haciendo. ¿Qué cosas me va a dar Dios porque estoy trabajando para Él? Es un gran peligro. O estoy trabajando duro para que Dios vea que estoy esforzándome y entonces voy a conmover a Dios y que Él vea que estoy haciendo todo lo posible, todo lo mejor de lo mejor. Pero ¿qué tal que si para nosotros es lo mejor, pero para Dios no lo es? La pregunta es de que haremos las cosas conforme a la condición de nuestros corazones. Por eso usted ve gente amargada en la iglesia.
Por eso usted ve gente desconsolada en la iglesia. Por eso usted ve gente que hay momentos que, amén, aleluya, gloria a Dios, y brincan, saltan, pero llega momentos en que, o sea que yo los veo con esta parábola acá y digo, wow, qué triste, ¿no? El evangelio de nuestro Señor Jesucristo no es para que nos dé, no es para que nos pague. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo es de que es una gran bendición que nos haya llamado. Por eso al final dice, muchos son los llamados y pocos son los escogidos. En otras palabras, ¿a quién le corresponde ser escogidos? ¿A Dios o a nosotros? Es a nosotros. Si usted recibió el llamado de parte de Dios, bendito sea su nombre. Pero ahora que usted sea escogido, le corresponde a usted que sea el escogido. ¿Por qué razón? Por la disposición de su corazón. Es decir, sin esperar nada a cambio. Por eso el Señor dice que los primeros son los últimos, serán los últimos, y los últimos serán los primeros. Mire, qué bendición. Es que en este tiempo que estamos viviendo, son tiempos finales. Ya la hora ya es tarde, ya. Nosotros que somos jóvenes, ¿no? Y no sé qué puedo mencionar esto. Yo recuerdo muy bien, alguien dijo, un hermano dijo, dice, yo no sé por qué, dice, yo tengo que ayunar, yo tengo que buscar a Dios y con todo mi corazón pero de repente, dice, veo a mi hijo que no ora mucho y Dios lo usa más. Esto me trae esta parábola, ¿verdad? No estoy diciendo que no debemos de orar. No. Tenemos que orar, pero hay gente que fueron llamados antes que nosotros, que pasaron el día. No ha sido fácil, ha sido fuerte. Por ejemplo, una persona que se convierte al evangelio es la primera persona en la familia. Esa persona va a sufrir. Esa persona es rechazada por su familia. Esa persona es murmurada por la familia. Esa persona hasta dicen algunos que no alcanzan la herencia de sus padres porque ellos se entregaron al evangelio. O sea que no alcanzaron. ¿Por qué? Porque se fueron en contra de la voluntad, en contra de la religión de sus padres y fueron, literalmente, los sacaron de la comunidad, de su familia, por cuanto ellos se convirtieron al evangelio. Ellos sufrieron. Pero luego entonces vienen otros de la misma familia, no van a sufrir, van a sufrir menos. Y luego otros y otros. Entonces siempre el que inicia como que sufre un poquito más, ¿no? Es igual como el primogénito en la casa. El hijo primero es el que sufre más. Porque papá no sabe cómo cuidar al niño, cómo atenderlo. Y no se dan cuenta ustedes que al último como que lo tienen más paciencia, es el consentido, el último hijo. Y un mal hace un padre, un mal hace una madre, ¿no? A un consentido. Pero aquí vemos nosotros el Señor Jesús no consiente a los últimos. Es un gran privilegio el que usted esté recibiendo estas enseñanzas. Quizás su abuelo no recibió esta enseñanza, su papá quizás no recibió esta enseñanza. El hecho que usted esté aquí, entonces, recibiendo estas enseñanzas, realmente alégrese, gócese, porque somos la generación que estamos viendo tantas cosas en el día que estamos viviendo. Estamos en los tiempos finales. Estamos en las últimas horas. Y tenemos que esforzarnos entonces. No hay que ver atrás qué hicieron aquellos, qué no hicieron. Nosotros vamos a enfocarnos hacia adelante. Vamos a crecer en el Señor y vamos a trabajar en su obra sin importar que nos dé un denario, amén. Y si no, amén. O sea que
Yo estoy tan agradecido con el Señor que me haya llamado en el ministerio, que me convocó y me está enseñando cada día cómo ser un buen hijo, cómo ser un buen hermano, cómo ser alguien que escuche de parte de Dios. Entonces, realmente hay gente que murmura de otros. Hay gente que critica a otros. ¿Cómo lo están haciendo? ¿Están haciendo mal? No debe ser así. Y esto debe ser así. Por favor, no nos metamos en asuntos que no nos corresponden. Tenemos que escudriñarnos a nosotros mismos. Si a los primeros fueron contratados y realmente Él los probó, ¿y por qué? Porque ellos mostraron lo que habían en sus corazones. Entonces, ahora nosotros que fuimos llamados quizás en la última hora, en la viña del Señor, si va a venir la paga, bendito sea su nombre. Y si no hay paga, también bendito sea el nombre del Señor. ¿Todos fueron llamados a trabajar? Claro. Pero solamente fueron escogidos aquellos que mostraron un corazón puro sin la intención de ganar más. Que fueron aquellos que estaban satisfechos. Qué lindo es ser satisfecho, ¿no? Qué lindo es tener el espíritu de contentamiento. El espíritu de contentamiento es que no necesito nada. Es que no pido que Dios me dé, ya me dio. La vida, la salud, la familia, el techo, la comida, mis amigos, mis hermanos, un lugar donde congregarme. Ya me dio el Señor, ya me bendijo, o sea que ya nos bendijo el Señor. Así es que, pero aquellos que piensan por servir mucho van a recibir más, están equivocados. Así es que creo que por esa causa mucha gente que está en la iglesia, que se congrega, amargados, frustrados, enojados, y lo más triste es que contagian a otros. Yo le pido algo de corazón. Seamos sinceros con nosotros mismos y hagamos esta pregunta: ¿por qué estoy haciendo? ¿Por qué hago esto lo que estoy haciendo? ¿Cuál es la intención mía tras de esto? Hay que escudriñarnos. ¿Por qué? ¿Por qué animo a alguien? ¿Por qué visito a alguien? ¿Por qué? ¿Por qué trabajo para Dios? ¿Por qué? ¿Por qué estoy en el ujierado? ¿Por qué? ¿Cuál es la intención de mi corazón? ¿Para que la gente me conozca? ¿Para que digan que soy el único que pongo una sonrisa muy bonita? ¿Por qué? Es la pregunta, ¿por qué? Por eso ahora nuestro tema es de que, ¿porque quiero ser el mayor? ¿Porque quiero ser el primero? ¿Porque quiero que el pastor hable bien de mí todo el tiempo? Quiero decirles de que los halagos son buenos, pero si nosotros servimos al Señor para recibir aplausos, ser reconocidos, estamos equivocados. Yo creo que llegó la hora de decirle: Señor, perdóname. Estoy en esta posición, quiero que me sirvan, Señor. Pero no, voy a servir. Voy a servir y voy a servir. Y cierro aquí. Mientras más sirve uno, habrá mayor contentamiento en nuestros corazones. Qué bonito es ir a comprar un pantalón, una camisa, un zapato que no es para nosotros, que no va a ser para nosotros.
sino es para bendecir a alguien más. Nace en el corazón. Sin recibir, nada cambió. Eso es, yo lo llamo contentamiento. Se siente uno muy bien. Cuando uno logra entender eso, ha de entender de que el mayor es Él. Aunque sirvamos, aunque hagamos muchas cosas. Y si nosotros queremos que nos paguen más, de que nos den y que reconozcan, estamos equivocados. Estamos en un evangelio equivocado. ¿Por qué? Porque fuimos llamados no para ser reconocidos, no para ser pagados, no para ser los mayores. No. Eso era lo que había en el pensamiento de los discípulos. Y el Señor les dice, no, no va a ser así entre nosotros. Quien quiera ser el mayor va a ser vuestro servidor. Así es que, en otras palabras, quiere sentir mayor felicidad en su corazón, hay que servir a la gente con amor. Hay que servir a los necesitados. Hay que ayudar al huérfano, a la viuda. Hay que consolar a los que están tristes. Hay que ayudar a los que no pueden caminar por sí solos. Ese es el corazón. Y ese es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ha sido nuestro tema al día de hoy. El que quiera ser el mayor. Dios les bendiga.